Entendemos por difusión. La difusión es un proceso donde hay una movilización de moléculas de un lugar donde hay mayor presión a uno de menor presión. El tiempo de difusión va a depender del momento en que se alcance el equilibrio, es decir, cuando ya no exista gradiente de presión. La velocidad del movimiento de los gases va a depender de 4 variables. Primero, de la gradiente de presiones que existe, del espesor de la membrana que va a atravesar el gas, de su peso molecular del gas y de la temperatura. La gradiente de presión, que es uno de los factores que determina la velocidad de movimiento de los gases, va a ser, en el caso del CO2, una gradiente que va entre 40 milímetros de mercurio a 46 milímetros de mercurio. Mientras que la gradiente de presión, cuando se trata del oxígeno, la presión parcial de oxígeno va entre 100 milímetros de mercurio hasta 40 milímetros de mercurio, existiendo una gradiente en este caso de 60 milímetros de mercurio. Entonces, lógicamente nosotros tenemos que ver, esta gradiente se va a generar, ¿por qué? Por la concentración del CO2. Cuando la sangre entra a los capilares pulmonares, esta sangre es una sangre que va a estar rica en CO2. Va a tener 46 milímetros de mercurio. Y va a permitir que el CO2 pase al alveolo. El alveolo tiene prácticamente 0 de CO2. Entonces, poco a poco, el CO2 pasa de una gradiente de 46 hasta 0. Esa gradiente va a hacer que se movilice el gas de la sangre del capilar hacia el alveolo. Y finalmente va a alcanzar su equilibrio cuando la presión esté en 40 milímetros de mercurio. En cambio, con el oxígeno que va llegando a través de la arteria pulmonar, que se va ramificando hasta llegar a los capilares pulmonares, pues en estos capilares pulmonares la presión de oxígeno va a ser de 40. Y más bien el alveolo tiene una presión por encima de 100, rico en oxígeno. Entonces, poco a poco, el oxígeno va a ingresar desde el alveolo va a ir ingresando poco a poco. Recuerden ustedes que a ese nivel nosotros vamos a tener un alveolo rico en oxígeno y una sangre con poco oxígeno, 40 milímetros de mercurio. Conforme va captando ese oxígeno, la sangre del capilar va a llegar a tener una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Es el fenómeno de la hematosis. El otro elemento que tiene que ver para la velocidad del movimiento de los gases es la membrana, en este caso la membrana alveolo-capilar. Tenemos que los gases se van a mover a través del epitelio del alveolo, su membrana basal, el intersticio, la membrana basal del endotelio y finalmente el endotelio.
teniendo el grosor de esta membrana alveolo capilar alrededor de 5 micras. Bien, entonces los gases van a difundir. A nivel del alveolo, el aire va a desplazarse a través de esta membrana alveolo capilar, y eso está gobernado por la ley de Fick. Esta ley define las fuerzas fundamentales de la difusión que dependen de la gradiente de concentración. De acuerdo a la ley de Fick, nosotros podemos decir que la velocidad del gas que va a difundir va a depender del área de difusión, va a depender de la distancia que va a atravesar, de la constante de difusión y de la gradiente de presión parcial. Entonces podemos tener nuevamente esta ley de Fick que nos dice que la velocidad del gas va a depender de la difusión pulmonar, entendiendo la difusión pulmonar el producto de lo que vendría a ser el área de difusión, la constante de difusión del gas, y eso se divide entre la distancia que va a recorrer el gas. La difusión pulmonar es de 25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. El intercambio gaseoso va a depender lógicamente de la relación que hay entre el área de difusión y la distancia que va a atravesar. El área es alrededor de 70 a 75 metros cuadrados. La distancia va entre 0.2 a 0.5 micras. Y el tercer elemento es la constante de difusión. La constante de difusión va a depender de las propiedades del gas, pero hay que considerar que en este caso el gas se mueve de un ambiente aéreo a un ambiente líquido, que viene a ser la sangre. Entonces los gases deberán moverse en estas dos fases, la fase gaseosa y la fase líquida. La constante de difusión va a depender del coeficiente de difusión del gas entre la raíz cuadrada del peso molecular del gas, ya bien sea del oxígeno o ya bien sea del CO2. Recuerden que el peso molecular del CO2 es de 44 y el del oxígeno es 32. La ley de Graham establece que las velocidades de difusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivos pesos moleculares o masas molares. De tal forma que el CO2, aplicando la ley de Graham, difunde 0.85 veces la velocidad del oxígeno. Entonces, la ley de Graham determina pues, que las velocidades de difusión de dos gases son inversamente proporcional a las raíces cuadradas de sus pesos moleculares, siempre y cuando los otros factores se mantengan constantes. En este caso, la difusión del oxígeno con el CO2 va a ser de 0.85.
Pero hay que tener en cuenta que los gases deben diluirse en sangre. Entonces, vean ustedes que el pasaje va a ser de un medio gaseoso a un medio líquido, la sangre. Y vean ustedes que la solubilidad del CO2 versus la del oxígeno es más o menos de una relación 24:1. Es decir, el CO2 es casi 24 veces más soluble que el oxígeno. Ahora bien, sabemos que el oxígeno es menos denso que el CO2 y difundirá 1.2 veces más rápido que el CO2 mientras vaya atravesando el alveolo. Sin embargo, en la membrana alveolo-capilar hay que tener en cuenta la solubilidad tanto del oxígeno como del CO2. Entonces debemos considerar que está pasando de un medio aéreo a un medio líquido. En la fase líquida, la solubilidad del CO2 es cerca de 24 veces la del oxígeno. Y por ello, el CO2 difunde alrededor de unas 20 veces más rápidas a través de la membrana alveolo-capilar en relación con el oxígeno. Entonces, tengamos bien claro, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, tanto en tejidos como en el pulmón. Los gases se van a desplazar, ya bien sea del alveolo a la sangre o de la sangre al alveolo, y tiene que recorrer una serie de estructuras. Si el desplazamiento es, en este caso, del oxígeno desde el alveolo a la sangre, tenemos que ver que el oxígeno va a atravesar primero el surfactante, el epitelio alveolar, que tiene una membrana basal, después la membrana basal del endotelio capilar y la respectiva célula, para finalmente llegar al plasma. Para poder ingresar al glóbulo rojo tiene que atravesar la membrana de ella. Ese es el recorrido que tiene que hacer el oxígeno, y el CO2 lo va a hacer a la inversa. Entonces acá podemos representar en este diagrama cómo el oxígeno va a atravesar primero lo que vendría a ser el surfactante, después tenemos a la célula, al neumocito con su membrana basal, después va a llegar nuevamente a la membrana basal de la célula endotelial, y de ahí, lógicamente, tenemos a la sangre y al glóbulo rojo con su respectiva membrana. Y cómo el CO2 va a tener que hacer el camino inverso. Los capilares pulmonares más o menos tienen alrededor de 70 mililitros de sangre y que se va a esparcir en una superficie de más o menos 100 metros cuadrados. Mientras que la superficie alveolar es alrededor de 70 metros cuadrados. El espesor de la membrana, como hemos dicho, va desde 0.2 a 0.5 micras. Y el glóbulo rojo demora alrededor de 0.75 de segundo en atravesar el capilar. Pero hay que tener en cuenta que la hemoglobina del glóbulo rojo se satura solamente en 0.25 de segundo. Si nosotros tenemos el alveolo, donde está ingresando el oxígeno entra con una presión de 149 milímetros de mercurio, y la sangre que va llegando a través de la arteria pulmonar es una sangre pobre en oxígeno, tiene una concentración más o menos de 40 milímetros de mercurio. Entonces vean ustedes, la gradiente que existe de oxígeno entre 149 y 40 hace que fácilmente el oxígeno pase a la sangre y alcance su equilibrio más o menos cuando estamos en un valor de 104 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la concentración con la cual va a salir del alveolo la sangre oxigenada, con 104 milímetros de mercurio de PO2.
Pues vean ustedes cómo en un inicio esta sangre, el capilar, tiene poca cantidad de oxígeno, tiene un PO2 de 40, y conforme va avanzando la sangre, produciéndose la hematosis, finalmente va a terminar saliendo con una presión de oxígeno de alrededor, pues, de 104 milímetros de mercurio. Si seguimos viendo este esquema, ¿no?, si ampliamos un poco la circulación, sabemos que en el lado del capilar inicial, la gradiente es de 149 en el alveolo de presión de oxígeno, mientras que en la sangre está en 40. Eso va a hacer de que se movilice, la sangre se oxigene, hasta más o menos alcanzar un equilibrio en 104 milímetros de mercurio. Sin embargo, si bien esa es la presión de oxígeno en el lado arterial, lo que sucede es que vamos a tener que ese valor cae prácticamente más adelante a 95 milímetros de mercurio como consecuencia de los shunts fisiológicos que tenemos en el pulmón. Recuerden que en los shunts la sangre prácticamente no se oxigena, mantiene su presión baja de oxígeno, y eso es lo que hace que baje ligeramente la presión parcial de oxígeno de 104 a 95 milímetros de mercurio. Y una saturación que más adelante vamos a ver que es del 95% también. Pues bien, con esa presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, vamos a llegar hacia los tejidos. Y los tejidos que están consumiendo el oxígeno, los tejidos tienen alrededor de 30 milímetros de mercurio o menos. Rápidamente el oxígeno va a pasar de la sangre hacia los tejidos y vamos a tener que finalmente la sangre sale del capilar sistémico con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que es con lo que va a finalmente a regresar hacia el alveolo. Como ya les mencioné, la saturación en el lado arterial es de 95 milímetros de mercurio, mientras que en el lado, entre comillas, venoso es de 75 milímetros de mercurio. Esto determina que en la sangre oxigenada, rica en oxígeno, tenemos 20 volúmenes por ciento de oxígeno, mientras que en el lado venoso, en la parte pobre de oxígeno, tenemos 15 volúmenes por ciento de oxígeno. Es decir, ha habido un consumo de 5 volúmenes por ciento en los tejidos. ¿Qué sucede con el CO2? Con el CO2, pues a nivel alveolar, pues no hay prácticamente nada de presión de CO2, tenemos ahí el valor de 0, pero la sangre pobre en oxígeno, rica en CO2, tiene más o menos una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio. 45 contra 0 hace que prácticamente rápidamente el CO2 pase de la sangre hacia el alveolo hasta alcanzar un equilibrio. Y ese equilibrio se alcanza alrededor de los 40 milímetros de mercurio. Es así como esta sangre, rica en oxígeno, sale transportando o teniendo una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Entonces podemos ver cómo es la gráfica acá. Inicialmente ingresó con 45 milímetros de mercurio de PCO2 y de ahí va descendiendo hasta 40. Acá nuevamente, para poder circunscribir lo que es el CO2, tenemos acá los valores que nos dicen que inicialmente la sangre regresa al alveolo con 45 milímetros de mercurio, mientras que el alveolo tiene 0. El CO2 va a pasar hacia el alveolo y alcanzará su equilibrio en 40 milímetros de mercurio.
esta sangre rica en oxígeno y pobre en CO2 tiene una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio, que es como va a llegar hacia los tejidos. Pero como los tejidos son ricos en CO2, producto de su metabolismo celular, vamos a tener que el tejido tiene 45, mientras que la sangre tiene 40. Eso que va a permitir que el CO2 pase y alcance un equilibrio alrededor de los 45 milímetros de mercurio. Es como finalmente va a llegar al alveolo. Vean ustedes que de CO2 vamos a tener 48 volúmenes por ciento en el lado arterial y 52 volúmenes por ciento en el lado venoso. Esta diferencia es consecuencia del metabolismo. Entonces, cuando nosotros inspiramos el aire del medio ambiente, recuerden que es el 21% de oxígeno, o sea, estamos hablando de los 760 milímetros de mercurio, el 21% es 159. De CO2 en forma didáctica vamos a estar en 0. Si bien ese es el aire del medio ambiente, ¿qué sucede cuando el aire ingresa a la vía aérea? Pues lo que hace es que el agua lo va a hidratar. Recuerden que es un oxígeno humedecido. Entonces vamos a tener que el agua que humedece a este aire que va ingresando a los alveolos tiene una presión parcial de 47 milímetros de mercurio, lo cual hace de que como consecuencia de este fenómeno de humedecer el aire, la concentración del oxígeno cae de 159 milímetros de mercurio a 149. Y ese es el aire que vamos a tener en los alveolos, con una presión parcial de oxígeno de 149, y no se olviden que hay el vapor de agua que está ejerciendo una presión parcial de 47 milímetros de mercurio. Sin embargo, en los alveolos, si bien entra con 149, esa concentración de oxígeno va a bajar a 104, producto de haber entregado oxígeno. Y el CO2 estaba en 0, pues incrementa a 40, producto del intercambio gaseoso. El vapor de agua se mantiene constante en 47. No se olviden que cuando sale este aire alveolar se va a mezclar con el aire del espacio muerto que tenemos nosotros desde el punto de vista anatómico. Entonces, el aire que está saliendo del alveolo con 104 milímetros de mercurio se va a encontrar con el aire de 149. Eso va a generar un promedio que el aire expirado tiene una presión de oxígeno de 120 milímetros de mercurio, un CO2 en 27 milímetros de mercurio, y el vapor de agua no cambia, 47 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho va a enviar la sangre a través de la arteria pulmonar, los cuales terminan los capilares pulmonares, se va a producir la oxigenación, la hematosis de la sangre, y vamos a tener que el ventrículo izquierdo va a recibir esta sangre oxigenada y lo va a enviar a todo el organismo a través del sistema arterial. Un oxígeno en 95 milímetros de mercurio con un CO2 en 40 milímetros de mercurio. Cuando llegamos a los tejidos, nuevamente estos capilares sistémicos van a producir el intercambio gaseoso y vamos a finalmente ver cómo la sangre va a regresar al corazón derecho con poco oxígeno, 40 milímetros de mercurio, y enriquecido en CO2, 45 milímetros de mercurio. Muy bien, hemos visto que se ha producido el intercambio gaseoso. Ahora lo que tenemos que ver es que esos gases se tienen que transportar a través de la sangre. Primero veamos el transporte del oxígeno. Normalmente la mayor cantidad de oxígeno, el 95%, es transportado en la sangre arterial unido a la hemoglobina.
Esto es una reacción reversible. El oxígeno se une a la hemoglobina. Lo hace porque la hemoglobina tiene 4 sitios de combinación con el oxígeno. Cuando el oxígeno satura la hemoglobina al 100%, decimos que hay una saturación al 100%. Un gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Y si hablamos de una hemoglobina pura, podríamos decir que esto llega a 1.39. En términos generales, estamos hablando de 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. La persona tiene 15 gramos de hemoglobina, por lo tanto estará transportando 20 mililitros de oxígeno. Pero recuerden que nosotros tenemos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. En los 5 litros de sangre que tenemos en el cuerpo estaremos transportando 750 mililitros de oxígeno. Ven ustedes la hemoglobina, que se caracteriza por tener 4 grupos en y la globina. Vean ustedes que en cada grupo M nosotros vamos a tener el ion ferroso. Vamos a tener el ion ferroso y la protoporfirina. Mientras que la globina se caracteriza por tener 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 sitios para combinarse con el oxígeno. Por lo tanto, podemos decir que una molécula de hemoglobina se combina con 4 moléculas de oxígeno. Recuerden que hay diferentes tipos de hemoglobina. Nosotros hablamos de la hemoglobina A para referirnos a la hemoglobina del adulto, que consta de 2 pares de cadenas polipeptídicas que son las cadenas alfa y beta. Ustedes pueden ver allí que prácticamente es en el 90% de la hemoglobina que tenemos. Hay una hemoglobina fetal, que es la que caracteriza al feto, pero que poco a poco va disminuyendo cuando el niño ya nace. Esta hemoglobina fetal se caracteriza por tener 2 cadenas alfa, pero tiene 2 cadenas gamma. Después tenemos la hemoglobina A2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Esta hemoglobina se encuentra en muy pequeña cantidad. Y finalmente podemos tener la hemoglobina glicosilada. Es el producto estable de la glicosilación no enzimática de la cadena beta. Entonces vean ustedes que el principal transporte del oxígeno es la hemoglobina. Más o menos se transporta 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno se llama oxihemoglobina. Mientras que cuando no está con el oxígeno hablamos de la desoxihemoglobina. Y la saturación de la hemoglobina por el oxígeno en el lado arterial va a ser de 95-97%, mientras que en el lado venoso es 75%. Entonces, no se olviden que cuando hablamos del transporte del oxígeno, nosotros estamos transportando 20 volúmenes por ciento en la sangre. Por cada 100 centímetros cúbicos de sangre estamos transportando 20 volúmenes por ciento. Pero siempre y cuando la saturación esté al 100%. Esto lógicamente sucederá si tenemos un PO2 de 100 milímetros de mercurio. Mientras que en el lado venoso la saturación va a ser del 75% y está transportando solo el 15 volúmenes por ciento de oxígeno en el lado venoso. Es muy importante entender la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, que
en el lado arterial va a variar entre 95 a 97%, y en el lado venoso 75%. Es muy importante tener en cuenta la cantidad que nosotros estamos transportando de oxígeno, que hemos dicho de 20 mililitros o 20 volúmenes por 100 centímetros cúbicos de sangre, pero hay que tener en cuenta el grado de saturación. Si nosotros hablamos de un grado de saturación por encima del 95%, estamos hablando de que lógicamente esa es una sangre oxigenada. Idealmente, la presión de oxígeno en la aurícula izquierda debería ser del 100%, pero no se alcanza esa cifra, desciende entre un 95 a 98% producto de los shunts, la mezcla de sangre que no ha sido oxigenada. Por eso es que generalmente en la aurícula izquierda no vamos a tener el 100%, vamos a tener alrededor de 95 milímetros de mercurio a ese nivel, con una saturación también del 95%. Si bien el oxígeno viaja unido a la hemoglobina, hay un pequeño porcentaje que va viajando disuelto en el plasma. Es de 0.03 mililitros de oxígeno por milímetro de mercurio. Si a nivel alveolar tenemos un CO2 de 100 milímetros de mercurio, entonces se disolverá solo 0.3 mililitros. Entonces, ¿cuánto de oxígeno se moviliza en la sangre arterial? Unido a la hemoglobina, 20 volúmenes por ciento o 20 mililitros por ciento, y disuelto en el plasma 0.3 mililitros por ciento. El transporte de oxígeno va a depender primero de la presión de oxígeno, del contenido de la hemoglobina y cuánto de esa hemoglobina se satura. ¿Cuál es el grado de saturación? Entonces ven ustedes que dependiendo de la presión de oxígeno vamos a tener una saturación de la hemoglobina cada vez mayor. Tendremos una saturación del oxígeno al 100% si tenemos una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, vamos a conseguir una saturación del 75%. Es lo que nosotros vemos en el lado venoso, mientras que una saturación cercana al 100% en el lado arterial. Hay un término que se denomina el P50. En este caso, en condiciones normales, se llama P50 cuando conseguimos la saturación del oxígeno en un 50%. Y eso se alcanza con una presión de oxígeno de 26 milímetros de mercurio. En otras palabras, con 26 milímetros de mercurio estamos alcanzando una saturación de la hemoglobina del 50%. Entonces, ¿qué significa el P50? El P50 es la presión a la cual la mitad de la hemoglobina está ocupada por el oxígeno. Y eso se alcanza con una presión de oxígeno de 26 milímetros de mercurio. Ahora bien, si el P50 se alcanza con 35 milímetros de mercurio, está significando que yo necesito más presión de oxígeno para poder saturar mi 50% de hemoglobina. Si yo estoy ejerciendo mayor presión de oxígeno para poder alcanzar ese P50, significa que la afinidad del oxígeno por la hemoglobina está disminuido. Por eso es que tengo que poner
mayor presión de oxígeno, ya no 26, sino 35, para lograr el P50. Significa que yo tengo que hacer mayor esfuerzo. ¿Y por qué hago más esfuerzo? Porque la afinidad del oxígeno por la hemoglobina ha disminuido. Entonces vean ustedes que se va generando esta nueva curva en azul, que indica que nos estamos yendo hacia la derecha. Tengo que poner más presión de oxígeno para saturar el 50%. Significa que la afinidad del oxígeno por la hemoglobina se ha reducido. A esto se denomina la desviación de la curva a la derecha. ¿En qué casos se desvía la curva a la derecha? ¿En qué casos la afinidad del oxígeno por la hemoglobina disminuye? Pues cuando hay un aumento del PCO2, cuando disminuye el pH, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, cuando aumenta la temperatura o cuando aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Todas estas condiciones, si ustedes pueden ver, están sucediendo a nivel de los tejidos, a nivel tisular, a nivel de los tejidos. Cuando estamos llegando a los capilares sistémicos, producto del metabolismo celular, vamos a tener un aumento del PCO2, vamos a disminuir el pH, vamos a aumentar las concentraciones de hidrogeniones. Como el metabolismo en la célula está incrementado, pues estamos aumentando la temperatura. Entonces, cuando la sangre se va acercando hacia los capilares sistémicos, lo que va a suceder es que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. ¿Y por qué debe disminuir? Porque hay que entregarlo a los tejidos. Hay que entregarlo a los tejidos. El efecto Bohr es un concepto muy importante. Bohr demostró que cuanto más aumenta el PCO2, más aumenta el P50. Es decir, un aumento del CO2 en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. Y eso es lo que llama el efecto Bohr. Y esto obedece a variaciones tanto del pH como del PCO2. Entonces vean ustedes lo que va a suceder en relación a esta curva. La curva, si bien se puede desplazar hacia la derecha, también se puede desplazar a la izquierda. Entonces, la desviación de la curva a la izquierda, como se ve acá en azul, así, va a determinar que precisamente con poca presión, en este caso con 20, estamos alcanzando el P50. Significa más bien, en estos casos, la afinidad del oxígeno por la hemoglobina es mayor. La afinidad del oxígeno por la hemoglobina es mayor. Entonces, la desviación de la curva a la izquierda va a suceder ¿en qué casos? Cuando disminuye el PCO2, cuando aumenta el pH, cuando disminuye la concentración de hidrogeniones, cuando disminuye la temperatura, cuando disminuye el 2,3-fosfoglicerato. O sea, cuando nosotros nos vamos alejando de los tejidos, disminuye el PCO2, aumenta el pH, disminuye la concentración de hidrogeniones, disminuye la temperatura, y como estamos ya saliendo de los tejidos, el oxígeno debe unirse con mayor afinidad a la hemoglobina para poder ser transportado. ¿Qué sucede con el CO2? El CO2 se moviliza fundamentalmente a través del carbonato y lo hace en forma disuelto en el plasma. 43 volúmenes por ciento se mueven del CO2 bajo la forma de bicarbonato disuelto en el plasma. También puede ir unido a proteínas del mismo glóbulo rojo, que se denomina carbaminohemoglobina,
un 2%, y proteínas que no son del glóbulo rojo, 1%, y finalmente el CO2 puede ir disuelto en la sangre, pero en muy pequeña cantidad, 2 volúmenes por ciento. El efecto Haldane es muy parecido al efecto Bohr, pero es a la inversa. Es totalmente lo opuesto. La unión del CO2 por la hemoglobina va a depender de la presión parcial de oxígeno. Así, cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se tiene que liberar el CO2. La hemoglobina transportará más CO2 cuando haya menos oxígeno. Acá podemos ver la representación de la presión de CO2 y la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Acá tenemos que con una presión de CO2 de 40, nosotros estamos consiguiendo cierta afinidad, cierto transporte de hemoglobina, pero si nosotros, en cambio, incrementamos la presión de CO2, lo que estamos consiguiendo es que la hemoglobina se pueda unir más al CO2. A mayor presión, estamos en 40, lo pasamos a 50, lógicamente el CO2 unido a la hemoglobina va a aumentar. Y eso sucede cuando tenemos, por ejemplo, en presencia de un CO2 de 100 milímetros de mercurio. Pero ¿qué sucede si más bien nosotros ahora lo que hacemos es disminuir? Así, ¿qué es lo que vamos a hacer si nosotros disminuimos la presión de oxígeno? Lo disminuimos a 40 milímetros de mercurio. Vean ustedes lo que va a suceder a este nivel. Cuando el CO2 disminuye, la hemoglobina va a transportar mayor cantidad de CO2. Ese es el efecto Haldane. Lo opuesto al efecto Bohr. Muchas gracias.